Lidia Estela Mercedes Uranga nació en 1930 en el barrio porteño de Belgrano, en el seno de una familia con un buen pasar económico y varios miembros pertenecientes a los militares. Magisterio y casamiento, 3 hijos, Jorge, Alejandro y Fabiana, frutos de su pareja con Jorge Almeida. Ejerció la docencia formal sin saber que luego lo haría por décadas y en un espacio mucho más amplio que el aula, con generaciones de argentinos y argentinas. Separación de su marido en 1970, esta mujer que se definía como una gorila a la que le salían los pelos por todos lados, experimentará un brusco cambio en su vida. En 1975, los esbirros de la AAA secuestran y desaparecen a Alejandro, el hijo del medio. Descubre, investigando en cuadernos y agendas, que Alejandro, estudiante de medicina, era un revolucionario en búsqueda de un mundo mejor, y que era poeta. A través de la poesía comencé a conocer a Alejandro, afirma esta mujer que sostiene que su hijo la ha parido. Encontró en una de aquellas agendas una serie de 24 poemas, el último de los cuales estaba dirigido explícitamente a ella, su madre. Si la muerte me sorprende, de esta forma tan amarga pero honesta, si no me da tiempo a un último grito, desesperado y sincero, dejaré el último aliento para decirte quiero. En 1979, Lidia Estela se acerca a Madres de Plaza de Mayo y adopta el apellido de su hijo. Luchadora inclaudicable, generosa, vital, referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora y creadora de una consigna fundamental: militancia y joda. Con ustedes, Tati Almeida. Tati, naciste en el barrio de Belgrano. ¿Qué recuerdos tenés de esa infancia? Bueno, mirá, justamente los 4 hermanos nacimos ahí en Pampa y Cabildo. Eso me contaron, te imaginás, ¿no? Y después vos sabés que después de muchos años fui a ver donde apenas ya habían tirado abajo. Y después mi padre, que era militar, teniente coronel, por los diferentes pases, cuando definitivamente volvimos a Buenos Aires, él compró en la Cross y Cabildo lo que era la casa paterna, ¿no? Fue muy gracioso, porque nos dice nuestro padre, hemos comprado allí año 45, 1945, porque me han asegurado que llega el subterráneo. Mirá los años que pasaron. Así que yo siempre he estado en Belgrano. Yo, por ejemplo, fui al colegio, al normal número 10, hasta 3er año, porque bueno, después en esa época había como un examen de selección para poder seguir en el mismo colegio. A mí no me dio el puntaje y terminé en el normal número 7 y ahí me recibí de maestra, porque yo también caí en la escuela pública, soy docente, por supuesto, jubilada años 1000, y sinceramente, querido, nunca pensé que después de tantos años de jubilada iba a seguir haciendo docencia por la vida, con un pañuelo blanco en la cabeza. Así es. Y recién lo mencionabas, que tu padre era militar. En esa infancia y en tu familia sé que hubo varios militares. ¿Cómo era? ¿Qué recuerdos tenés? Bueno, mi padre, militar, oficial de caballería, pero mi padre murió en el año 61. Mi hermano, coronel. Los 2 hermanos de mi ex marido, oficiales de ejército. Los 2 maridos de 2 hermanas, oficiales de aeronáutica. Yo me crié en ese ambiente totalmente antiperonista, gorilas todos. Yo, chicos, era una gorila, me salían los pelos por todos lados, ¿no? Ya me afeité hace años, pero Alejandro, y justamente mis 3 hijos, yo tengo 3 hijos, ¿no? Jorge, que vive en España, allá hizo su familia,
Allá tengo mellizos, nietos catalanes que ya tienen 33 años y uno de ellos hace 7 meses que me hizo nuevamente bisabuela. Después está Alejandro y Fabiana, que vive acá, que me ha dado 4 nietos y también el mayor, 2 bisnietas. Bueno, Alejandro es mi hijo que está detenido, desaparecido desde el año 75. Tengamos memoria, ¿eh? Antes del golpe cívico, militar, clerical. Soy católica, pero que le caiga el sayo a quien le caiga. Alejandro tenía 20 años, estaba cursando primer año de medicina y trabajaba en el Instituto Geográfico Militar, ¿no? Él vivía conmigo y con Fabiana. Pero él me cuidaba, me preservaba. Nunca, jamás me dijo de su militancia. Yo no tenía idea. ¿Cómo será que una vez en una tabla de planchar, una estrella con virome, ¿no? Y le digo, Ale, ¿es la estrella judía? Me dice, mamá, era la del ERP. Pero yo, para mí, te imaginas, nada, no entendía nada, ¿no? Así empieza la historia mía, ¿no? Pero no sé si vos... Sí, bueno, habíamos dejado ahí, ¿no? En Belgrano, en tu familia militar, pero vos tenés ahí también un viaje a Mendoza, ¿no? En la infancia que transcurre entre Buenos Aires. No, uno no. Mi padre lo destinaron hace, recién casado, a Campo de los Andes, en esa época, en Mendoza, ¿no? Después volvió y después volvimos nuevamente. Ahí yo tendría, qué sé yo, 8, 9 años, ¿no es cierto? Y estuvimos mucho tiempo en Campos de los Andes. Fue maravilloso, maravilloso, porque realmente ahí hicimos una vida con la nieve hasta acá, andábamos a caballo, qué sé yo, de todo, ¿no? Volvimos a Buenos Aires y luego a San Rafael, Mendoza, donde mi padre era el jefe del 7 de caballería, que estaba ahí hace años, y ahí estuvimos hasta el año 45, que es cuando volvimos definitivamente a Buenos Aires. Fíjate que yo tuve un recuerdo de Mendoza. Yo me acuerdo cuando estábamos en Mendoza, como te digo, andábamos a caballo, en pelo, qué brutal. Y una vez mi padre nos dice, nosotros somos 3 mujeres y un varón, ¿no? 2 hermanos. Una vez mi padre, y eso que eran padres de avanzada, teníamos charlas de todo tipo. Sin embargo, mi padre nos dice, anden a caballo todo lo que quieran, ¿eh? Pero ustedes las mujeres no salten. ¿Por qué? Nos podíamos desvirgar, porque saltábamos a caballo, de no creer. Le decíamos, sí, 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 te imaginas, saltábamos, andábamos como locos. Así que ya te digo, yo tenía una infancia maravillosa, estupenda, con mis padres que eran una pareja hermosa, hermosa. Una de las cosas que decía mi padre, mi madre era muy coqueta, ¿no? Y decía, es que una mujer sin coquetería es como una flor sin perfume. No una tilinga, ¿eh? Claro. Pero que, en fin. Y en ese, justamente, después vuelven a Buenos Aires, 1945, vos recién lo mencionabas, se instalan en Belgrano. ¿Qué año, no? Para la historia argentina. ¿Qué recuerdos tenés? ¿Algún recuerdo de ese año puntualmente y de lo que, bueno, se vivió a partir de ahí? Mira, como te digo, en casa se hablaba poco así de política, ¿viste? En el año 45 terminó la guerra, ¿no? Bueno, Claro. eso sí me acuerdo, que nosotros teníamos por costumbre ir a Harrods, donde estaba, a tomar el té a la tarde, que era divino. Bueno, y el día que justamente terminó, fuimos allá a festejar, te imaginás, una cosa impresionante. Pero te quiero decir que 45, 46, no, para yo ni idea, nada.
que fuera política, nada, Claro. para nada, ¿no? Y a pesar de que mi padre, fíjate vos que mi padre lo votó a Perón en la primer presidencia, después no, pero a pesar de ese antiperonismo en mi casa, jamás escuchamos nosotros "Viva el cáncer", por ejemplo. Jamás, jamás. Jamás se discriminó a los judíos. Mi compañera de banco, hasta que me recibí de maestra, Rebecca Rubinson. Mi padre, cuando se retiró, que puso un negocio de guantes, qué sé yo, su socio era un judío. Con eso te quiero decir que fue un hogar muy especial, ¿no? Te digo, antiperonista, pero, viste, hasta ahí. Y después vos también lo mencionabas recién, que sos docente, recién lo decías, ahora soy docente de la vida, pero ¿cómo fue ingresar al magisterio? ¿Qué te llamaba la atención? Como magisterio, bueno, en esa época era lo común, viste, generalmente todas éramos maestras, ¿entendés? Era lo común, digamos, ¿no? Y me acuerdo que mi hermana, que se recibió primero que yo, ella quería trabajar como maestra, pero en eso me parece, no, mientras yo la pueda mantener, qué sé yo me recibí y te imaginas, enseguida me buscó como maestra un encargo, ¿no? Porque yo tenía mi caractercito, digamos, ¿no? Además siempre me decían que yo hablaba con él y conseguía lo que quería, ¿viste? Claro. Y bueno, y recién lo mencionabas, ¿no? En 1975 desaparece a Alejandro. ¿Cómo fue eso? Vos recién también lo mencionabas, no conocías de su militancia. ¿Y cómo fueron Bueno, sí, esas horas, ¿no? Esos días? yo te cuento, año 75, triple A, Isabel Perón, que ya era un títere, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, Alejandro, ese famoso 17 de junio de 1975, él llegó de la calle y me dice, mira mamá, yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial, espérate, ya vengo. Fue lo último que escuché de Alejandro, ¿no? Yo al día siguiente me levanto, veo que no estaba, y cuando él no venía a dormir me dejaba un papelito, bueno, no encontré nada. Y en un mueble encontré una agenda de teléfono, y en las últimas 24 hojas, 24 poesías. Yo tampoco sabía que Alejandro escribía poesías. Las leí y una que me dejó a mí, que es una despedida. Y ahí, entonces, la leí, te imaginas, no sé cuántas veces, ¿no? Ahí empecé a conocer la otra faceta de Alejandro, su militancia, su repudio a la injusticia, en fin, ahí empecé. Y yo empecé sola a buscarlo. Año 75. Yo me acuerdo que alguien me dijo, Tati, tenés que ir a la liga, tenés que ir a la liga, ahí te pueden informar. Y yo le dije, ¿a la liga de las amas de casa? No tenía idea de la Liga por los Derechos del Claro. Hombre, ¿viste? Y lo fui a ver, fíjate, a Arguindegui, el general Arguindegui, que era el jefe de policía en esa época, en el 75, porque él había sido oficial de mi padre. Así que lo fui a ver con uno de mis cuñados, también de caballería, y me acuerdo que le dije, bueno, Arguindegui, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? Le digo, dígame, a ver si usted me puede decir algo, averiguar, porque no sé, hace días que uno de mis chicos no viene, no sé nada de él, ¿qué habrá pasado? ¿Y qué me dice? Señora, no podemos hacer nada, toda la culpa lo tienen los peronistas. Y yo, gorila, ¿te imaginas? Le digo, ah, claro, por supuesto, porque ¿sabés qué? Yo me acuerdo que después de muchos, muchos años, se acercaba un 24 de marzo y un periodista me preguntó, Tati, ¿qué sentiste vos ese 24 de marzo del año 76? Yo digo, mira, yo te voy a contestar con la mente de la Tati de antes de ser parida por Alejandro, porque yo estoy feliz
de haber parido a mis 3 hijos, pero Alejandro parió a Tati Almeida. Entonces yo le dije así, con la mente de antes. ¿Y saben lo que yo dije ese 24 de marzo? Al fin se van estos negros de mierda y vienen mis conocidos y yo lo voy a recuperar, Alejandro. Es lo que yo creía, porque chicos, yo no conocía a Arguindegui, Galtieri, jefe de mi hermano, nos conocíamos socialmente, Agosti, compañero de uno de mis cuñados y padrino de uno de mis sobrinos, Camps. Yo por el lado materno soy Uranga, somos de Paraná, familias tradicionales. Mi tío Raúl Uranga, y hermano de mi madre, es el que hizo el túnel subfluvial cuando fue gobernador con Frondizi, ¿no? Todos radicales, antiperonistas, bueno, pero íbamos todos los veranos a pasar las vacaciones. Así que yo a Camps lo conocía también de jovencita. Entonces yo no podía pensar que todos esos conocidos ya eran los genocidas, ya eran los culpables de la desaparición de Alejandro. Por eso me costó mucho a mí aterrizar y me costó mucho acercarme a madres, porque yo decía, van a pensar que soy un espía con ese currículum que tengo, pero me decidí en el año 80, fines de los 80, fui con Fabiana, con mi hija, a la casa de las madres, y al entrar nomás vemos una pared llena de fotos, y dije, bueno, no soy la única. Y me atendió, para mí y para todas, la madre con mayúscula, la dama digna, María de Lagarde de Antocolets, que ella buscaba a su hijo Daniel, abogado hasta hoy desaparecido. María Adela era una señora con pelo blanco que imponía, y me acuerdo que me preguntó lo único que se preguntaba una madre cuando se acercaba por primera vez: ¿a quién te falta a vos? No importaba política, religión, nada. Y ahí por fin yo hice mi catarsis. Conté, hablé, lloré. Y en un momento yo le digo, ay, María Adela, qué estúpida que he sido. Me dice, no, mijita, no digas eso. Cada madre se acercó cuando fue su momento. Este es el tuyo, Tati, con tus amistades, tu familia. Pero yo siempre aclaro, a mí mi familia me acompañó. Cuando tenían que ir a averiguar algo, me acompañó. No porque compartieran, no importa, pero era Alejandro. Así que bueno, a partir de ese momento, que fue lo mejor que pude hacer, empezar a compartir, a hablar el mismo idioma con las madres, con mis compañeras, ¿no es cierto? Yo es como que pienso que puse la pata en el acelerador y hasta que no resuelva lo contrario el de arriba, ahí voy a seguir desde ya. Tati, te quiero preguntar por esto, recién vos lo mencionabas, tenías muchos militares en la familia. ¿Cómo fue cuando se enteraron la desaparición de Alejandro? ¿Cómo fue intrafamiliarmente eso? Bueno, por eso te digo, a mí me acompañaron, salvo que fue muy triste. Nosotros, yo te dije, éramos 3 mujeres y un varón. Mi hermano y yo éramos uno solo, hasta físicamente, bueno, él muy alto, ¿no? Nos queríamos, éramos muy compinches todos, ¿no? Él militar también, ¿no? Cuando lo desaparecen Alejandro, con ese día que no viene al otro día, qué sé yo, él estaba destinado en Goya. Lo llamé por teléfono a la madrugada, no sé qué hora sería, y le conté. Ay, Carlos, a ver si vos, pues bueno, ¿viste? Yo nunca me enteré si hizo o no hizo algo. A mí nunca me dijo nada, pero él siguió en el ejército. Entonces ahí sí, como yo le dije, por algo será que él continuó en el ejército. Y lamentablemente, por el año 83, así, 84, una vez le dije, vení, tenemos que hablar. Yo dije, mira, Carlos, no puede ser que yo siga como si tal cosa con vos. Le digo, honestamente, vos no hiciste nada. Jamás tuve tu apoyo, nada.
Entonces me dice, ¿y qué te crees entonces? ¿Que soy un hijo de puta? Eso lo sabrás vos. Le digo, eso solamente lo sabrás vos. Y así que digo, así que lamentablemente, mirá, no quiero saber más nada. Fue muy fuerte, ¿viste? Porque él cuando se iba me dijo, vos sabés que lo que necesites voy a estar. No, cuando te necesité, no estuviste. Nunca más lo volví a ver, ¿no? Y después de muchos años se enfermó con leucemia. Lo internaban en el hospital, salía, y en una oportunidad, una de mis hermanas me dice, Tati, Carlos se muere y te quiere ver. ¿Te imaginas que fui así, rajando? Fue muy fuerte, muy fuerte. Y justamente porque nos turnábamos para estar. El día que murió, justo estaba yo y mi hija, ¿viste? Que fuimos las que avisamos. Pero bueno, por lo menos estuve con él antes de que se muriese, ¿no? Y te hago una pregunta, Tati, que pienso, ¿no? Uno de los planteos que todos los organismos de derechos humanos hicieron durante todos estos años es que alguno de los militares hablara, ¿no? Contara dónde. También quizás conociendo un poco la idiosincrasia militar. ¿Por qué crees que se mantuvo ese pacto de silencio tantos años? Porque son un círculo así, querido, porque todavía ni se arrepienten ni nada. Ellos creen que ellos son los que realmente tenían la razón. Es lamentable. Por eso, mira, al principio las primeras marchas, después de ese famoso jueves 30 de abril del año 77, donde Azucena Villaflor fue la que dijo tenemos que ir a la plaza, y dijo palabras que tienen tanta actualidad. Eso me comentaron, ¿no? Por separado no vamos a lograr nada. Tenemos que estar todos juntos, que es lo que hay que hacer ahora. Comentario aparte. Y así fue. Esas 14 primeras mujeres que fueron a la Plaza de Mayo. Y fíjate que como había estado de sitio, más de 3 personas no podían estar juntas. Así que la misma policía fue la que empezó a decirle, caminen, caminen de a dos. Y sin querer se hizo la primer ronda de los jueves, pero alrededor del monumento a Belgrano, que está justo frente a la Casa de Gobierno. Y sin querer ahí empieza a nacer el organismo de derechos de madres de Plaza de Mayo, ¿no? Durante muchos años lo que se gritaba era aparición con vida lo llevaron, con vida los que... Porque había mucha ignorancia también, muchas. Creíamos que estaban presos, incomunicados por ahí, u otras sabían que estaban muertos. Pero esa palabra tan cruel, que no la conocíamos, que no la practicábamos, desaparecido, no teníamos idea. Después de muchos años, tipo los años 80, en fin, y gracias a los ex detenidos y a los sobrevivientes, muchos empezamos a enterar que habían estado en tal o cual centro clandestino, cómo habían terminado con los vuelos de la muerte. Entonces, a partir de ahí, nuestra lucha es por la memoria, por la verdad y por la justicia. Justicia legal. Jamás hemos tomado la justicia por mano propia. Así que empezamos justicia. Por supuesto, no lo lográbamos. El doctor Alfonsín, que fue el primer presidente que juzgó y condenó a perpetua a las primeras juntas, fue el primer juicio que civiles condenaron a militares. Bueno, te imaginas, dijimos todo. Bueno, al fin, lamentablemente, no supo aprovechar ese apoyo que tenía, no solo en la Argentina, en el mundo, ¿no? Apretado, dictó las leyes de impunidad, punto final, obediencia debida. No pudimos seguir juzgando en la Argentina, pero no nos quedamos, ¿no? Seguimos exigiendo justicia. El que lo siguió al doctor Alfonsín, que por razones obvias no lo nombro, ¿qué hizo este iluminado? Lo primero que hizo al asumir, absolvió a los pocos condenados
y se quedaron libres, nos pasaban, y quería tirar la ex ESMA abajo y hacer el gran parque de la reconciliación. ¿Qué reconciliación? Ni olvido ni perdón, cárcel común y perpetua a los genocidas y sus cómplices. Y así seguimos. Todos los presidentes que iban con... Nada, no lo lográbamos. ¿Querés preguntar algo? Sí, sí, no, quería volver también a Alejandro, ¿no? Vos recién lo mencionabas, vos lo decís, esta frase de Alejandro parió otra Tati, ¿no? Me gustaría saber cómo fue ese paso también como a la conciencia, ¿no? Que imagino fue todo un proceso de darte cuenta no solo de lo que estaba pasando, ¿no? De las desapariciones y los asesinatos y la dictadura, sino también de algunas de las consignas, de los ideales que tenía Alejandro, ¿no? Bueno, justamente, además les quiero comentar, ¿no? Tantas veces que Alejandro, con su 1,80 m, me abrazaba fuerte y me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo la quiero. Y yo no entendía nada, ¿no? Por eso yo estoy tan feliz y tan segura ante mi cantidad de honoris causa y actuaciones que yo tengo. Yo lo veo, Alejandro, yo lo veo, que muerto de risa me dice, miren eso, la gorilita en que se convirtió, ¿no? Yo sé que él está muy orgulloso de mí, ¿no? Con respecto a Ale, yo me acuerdo cuando hicimos esa marcha que fue multitudinaria pidiendo no al punto final, las madres nos repartimos y yo fui con 2 madres más a la ciudad universitaria para invitar a los alumnos, a los estudiantes que nos acompañaran en la marcha. Yo me presento, soy Tati Almeida, madre, ¿no? Se presenta la otra madre y en eso vienen 2 muchachos pálidos, blancos, me abrazaban, lloraban. ¿Sos la madre de Alex? Sí, gracias a él estamos vivos, Tati. Nosotros militábamos con él sabía nuestros nombres, nuestra dirección, él no habló y nos pudimos exiliar. Y ahora estamos ya grandes terminando nuestra carrera. Yo le puse Alejandra y otro que vive en Bélgica dice que le puso Alexander. En fin, te imaginas, fue maravillosa. Y así empecé a encontrarme con los amigos de él, militantes, y a través de ellos empecé a conocer más la historia de Alejandro, ¿no? Y recién también mencionabas que encontraste poemas de él. ¿Cómo fue eso? Y también me gustaría saber si vos tenías alguna vinculación con la poesía antes y bueno, y qué significancia tomó la poesía a partir de ahí. Bueno, cuando ya te digo, yo encuentro que les debo el libro, que los voy a traer, la poesía esta de Alejandro, bueno, pasó muchos años y me decían, tenés que publicarlas, tenés que... Digo, no, son de Alejandro, yo no las voy a publicar. Después de 30 años, que además ya las madres entendimos que nuestros hijos pertenecen a la historia y que hay que compartirlos. Qué mejor, en mi caso, compartirlo a través de las poesías. Entonces, Pascual Spinelli, el editor del libro, militante, bueno, es como mi brazo derecho, eh, fue el que más decía, y así fue. Yo me acuerdo que para un aniversario de Alejandro, en Madres, presentamos el libro de poesías que se llama Alejandro por siempre amor. Fue maravilloso. Y a partir de ahí, bueno, en Chile, en España, en Italia lo doblaron, ¿no? Y acá ni te cuento, ¿no? Y la gente no puede creer que es un chico de 20 años escribió esas poesías, que algunas tienen una actualidad impresionante. Entonces, mi relación, digamos, fue, bueno, publicarla. Pero a mí siempre, a mí me gustó mucho el periodismo. Cuando yo me divorcié en el año 70, empecé a estudiar periodismo. Me encantaba. ¿Viste? Bueno, después no pude. Y siempre tuve relación, digamos. Por ejemplo, yo tuve por muchos años en Radio Nacional un programa, primero con Eduardo Anguita,
después con Roberto Caballero, con el Lula Ulanowski. Tiene un programa divino. Por supuesto, vino la primer pandemia, Macri y compañía, nos volaron, ¿no? Y ahora, de paso el chivo, todos los sábados de 12 a 1:30 en la radio El Destape, tenemos con Charlie Pisoni nuestro programa que se llama ¿Qué me contás? Y te juro, es un éxito. Mira, este sábado fue Máximo Kirchner también estuvo ahí, ¿no? Bueno, así que ya te digo, a mí me encanta la radio, soy muy radiera, me gusta mucho, mucho. Se nota en la voz también, ¿eh? Una muy linda voz. Vos sabés la cantidad de gente, yo por ahí tomo un taxi, ¿no? Y digo, buenas tardes, bueno, está tal y tal lado. Tati Almeida, por la voz. Claro. Y bueno, recién hablábamos esto de Alejandro, del libro de poemas, y yo te preguntaba esto, si vos en algún momento habías tenido alguna relación con la poesía o era algo, digamos, lejano, que por ahí Mi ex marido recitaba muy bien, ¿no? Digamos que a lo mejor de algún gene por ahí con respecto a Ale, te digo, ¿no? Pero no, por parte mía no. Y también, digamos, apareció, ¿no? Esto de encontrar a través de la poesía una sensibilidad de Alejandro que quizás no conocía, ¿no? Claro, desde ya. No conocía desde ese punto de vista, digamos, ¿no? Porque Alejandro, bueno, mis hijos, ¿no? Pero Alejandro era un amor que tenía conmigo. Era impresionante, ¿no? Eso me lo dicen después los compañeros, ¿no? Y dice que se reía tanto con las burradas que yo opinaba, digamos, políticamente, dice él. Así que ya te digo. Y una cosa que salió varias veces acá en las entrevistas que hemos hecho con respecto a los años 70 y más puntualmente a la dictadura, es obviamente el terror, ¿no? Terrorismo de Estado, pero esta situación social del terror, del miedo. Y ustedes, lo contabas recién, salían a la plaza, estaban en la calle, donde todo era ocultamiento, temor. Inclusive nos contaba un entrevistado hace poco de no poder conseguir que los medios publicaran nada por temor. ¿Cómo eran esos años? Mira, antes que nada, te quiero aclarar que nosotras, las madres, no aceptamos que nos digan heroicas. Hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo, ¿no? En momentos muy difíciles desde ya. Pero realmente nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo. Así que salimos como leona a defender, a buscar a nuestros cachorros, inconscientemente, ¿viste? Y después sí, bueno, empezamos a tomar conciencia y ahí a juntarnos, ¿no? Pero además, los medios, nada, por supuesto. En Buenos Aires Herald, a él sí le debemos tanto al director, porque era el único diario que publicaba, que mandaba al exterior lo que estaba ocurriendo, tanto que, como era el director, bueno, se tuvo que exiliar, se tuvo que ir del país, pero ya te digo, no contábamos para nada, por eso que íbamos y nosotros gritábamos y a todos lados, ¿viste? Sinceramente, y no es petulancia, pero el grupo de madres es el único en el mundo que existe, que mujeres hayan salido y que sigamos todavía. Quedamos poquitas, muy pocas, ¿no? Pero ya está la herencia. La tranquilidad, fíjate que tenemos las madres, es que cuando ya no estemos, están ustedes, tantos jóvenes, que ya están tomando la posta, que se la vamos pasando de a poco, porque todavía, y a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie. Pero es la tranquilidad que tenemos, chicos, con esa juventud militante, maravilloso. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compromiso, compañerismo, ocuparse del otro, más allá del partidismo. Es lo que hicieron nuestros hijos. Cuando todavía algún trasnochado dice, por algo será que los desaparecieron, nosotros con mucho orgullo decimos, claro que fue por algo.
no fue ni por estúpidos ni por perejiles, eran militantes políticos. Política es la vida. Así que esa es la tranquilidad que tenemos las madres, porque te vuelvo a repetir, quedamos muy poquitas, porque además ya las pocas que quedamos, tenemos mucha juventud acumulada. Y otro de los legados que trascendió es el pañuelo blanco, ¿no? Que ya hoy está en tatuajes, está en paredes, ¿no? Inundan la Argentina y el mundo. ¿Cómo ¿Cómo fue la historia? Sí, claro. Cuando yo digo, es lo que comentamos siempre, la complicidad de la jerarquía eclesiástica. No obstante, tenemos los Angelelli, los Ponce de León, los Palotinos, en fin. Fíjate vos que la jerarquía jamás recibió a las madres, ¿no? Y por los años 80, bueno, todos los años hay esa gran peregrinación a Luján, donde van miles de personas y va la jerarquía eclesiástica. Entonces se decidió ir a Luján y ahí estar con la jerarquía, pedirles, en fin. Pero claro, ¿cómo se iban a reconocer entre tanta gente? Entonces alguien dijo, en un palo ponemos trapos blancos y empezamos a hacer señas. Y una madre que lamentablemente no nos acordamos, bueno, ella dijo, sí, pero además nos vamos a poner los pañales en nuestros hijos, porque para los jóvenes antes no había pañales descartables, eran de gasa, blancos, y esos pañales que muchas madres los habían guardado, así como sirvieron para cuidarlos a los bebés, a sus hijos, sirvió para ponérselo después en la cabeza y pedir por la vida de ellos. Y así surge el pañuelo blanco, que ha trascendido la frontera. Yo estuve hace muchos años en Turquía y las madres me decían que ellas usaban pañuelos negros, pero porque nos habían imitado, ¿no? Lo que pasa, querido, que el pañuelo blanco hay que saberlo llevar, ¿eh? Porque son los 30.000. Cuando salió el pañuelo verde, estupendo con esa juventud también, bueno, mujeres, yo por eso me pregunto, ¿dónde está el sexo débil en las mujeres? Por favor. Y muchos decían, bueno, el pañuelo blanco ahora se tiñó de verde. No, el pañuelo blanco son los 30.000, el pañuelo verde, todo lo que significó la ley del aborto y todo, ¿no? Así que esa es la historia. Y un poco también una de las preguntas que te quería hacer, pero vos un poco fuiste contando que tiene que ver con el juicio de las juntas, con el posterior punto final y obediencia debida, después, bueno, el indulto, y después cuando pareciera o parecía, y también es parte de la pregunta, si vos lo pensabas así, que no iba a haber justicia, bueno, llegó Néstor Kirchner. Ahí quiero llegar, Bien. ahí quiero llegar. Después que este sanjuanino hizo lo que hizo, perdón, riojano, buah, seguimos, como te digo, exigiendo justicia, no lo logramos. Y llegamos al 2003, donde nuestro otro hijo, Néstor Kirchner, como él mismo lo dijo en la OEA, que se sentía hijo de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Néstor Kirchner, y esto no es partidismo, es una realidad histórica. Cada uno tiene su corazoncito, pero Néstor Kirchner fue el primer presidente que nos escuchó, no que nos recibió, todo, que nos escuchó. Fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, no de un gobierno, de un Estado presente. Y entre otras tantas cosas, logramos que se anularan las leyes de impunidad y así pudimos empezar a juzgar a lo largo y a lo ancho del país, a los genocidas. La misma política de Estado que continuó Cristina. 12 años de tranquilidad, 12 años que nadie le faltó el respeto a la memoria de nuestros hijos. Y es la misma política de Estado que continúa nuestro presidente Alberto Fernández. Pero
sabemos que llegaron esos 4 años de la primer pandemia, querido, Macri y compañía. No sé si recordarás uno de los primeros discursos de Macri que dijo: ahora se les termina el curro a los organismos de derechos humanos. Mirá quién habla de curro, por Dios. Fue tremendo, tremendo. Pero no obstante, los juicios continuaron, ¿eh? Y además, Macri nunca se imaginó que se iba a encontrar con esa muralla de resistencia. Acuérdense, la marcha federal, la del 2x1, del 24 de marzo, que fue miles, familias de todos, y decían, una marcha kirchnerista. ¿Qué kirchnerista? Estaba el pueblo ahí, diciéndole basta, Macri. Y demostramos una vez más que lo que tenemos que hacer ahora, chicos, que el pueblo unido jamás será vencido, ¿viste? Así que salió Macri, la primer pandemia, entregó como tierra arrasada, como bien lo dijo Tristán Bauer, a la Argentina. Empezamos a salir la pandemia, ¿viste? El virus ¿no? De hecho, a Macri le pasaba que los mandatarios que venían de otros países, por más que tuvieran diferencias ideológicas con el gobierno del kirchnerismo, tanto con el de Néstor como con el de Cristina, querían venir a rendir homenaje a los detenidos desaparecidos, también a la lucha de madres. Digo, hay un reconocimiento mundial, más allá de lo que pueda o no decir. Desde ya. La Bueno, política. en el año 79, cuando vino la OEA por primera vez a la Argentina, que el presidente de Estados Unidos era... Uy, 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 se me voló. Bueno, gracias a él, por primera vez vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina y ahí nos recibieron y ahí pudimos nosotras realmente contar todo lo que pasaba. Y me acuerdo cuando estábamos haciendo la cola ahí en Avenida de Mayo, aparecieron unos autos con panfletos que decían los organismos somos derechos y humanos. ¿Y quién lo mandó? Muñoz, el famoso ese periodista deportista, ¿viste? Totalmente aliado con los genocidas, ¿no? Así que ya te digo, ahí fue la primera vez en plena dictadura, ¿no? Y recién hablábamos, ¿no? Bueno, vos lo mencionabas, ¿no? Todo lo que fue el gobierno de Néstor y después la continuación de Cristina, las políticas de derechos humanos, pero te quiero preguntar viste, como detenerme en una foto, ¿no? Cuando se bajó ese cuadro, el cuadro de Videla, digo, esos hechos así puntuales, también teniendo en cuenta lo que recién vos contabas, que yo no lo sabía, de que había un proyecto en su momento de tirar abajo la ESMA y hacer un parque de la reconstrucción nacional. ¿Qué sentiste cuando Bueno, viste esa? ese día que estábamos así todos atrás de las rejas de la ESMA, que nunca se había entrado, estábamos esperando, Aníbal Ibarra estaba esperando que llegara Néstor para firmar ya el pase y poder entrar. Y no llegaba. Claro, después nos enteramos que estaba en el colegio militar y no le dijo a un soldadito que bajaran los cuadros, no, al general que estaba ahí frente al comando en jefe. Proceda, le dijo. Bueno, fue algo impresionante. Llegó Néstor, bueno, qué sé yo, contó. Cuando se abrieron las puertas de la ESMA, fue tan fuerte, tan fuerte. Mirábamos adentro de la ESMA banderas del Che, todos los chicos de hijos que llevaban una flor porque sabían que ahí se habían asesinado a sus padres, ¿no es cierto? Ese discurso de Néstor pidiendo perdón al Estado por el Estado cómplice fue único, fue único. Tantas cosas que nos dejó Néstor. Por eso yo siempre lo digo y lo repito, que a Néstor no lo hemos enterrado, lo hemos sembrado. Y de ahí el fruto, ¿no es cierto? Fue a partir de allí que toda esa juventud que andaba boleada, ahí empezó, los rescató. Ahí empezó la militancia, ¿no? Tati, te hago la última pregunta. ¿Qué es la memoria para vos? La memoria es lo más importante, que un pueblo que olvida corre peligro, que vuelvan a ocurrir las cosas. Por eso, para eso, estamos permanentemente
madres, abuelas, hijos, nietos recuperados. Bueno, esa lucha maravillosa de las abuelas, que es una lucha esperanzadora, porque buscan nietos con vida, ¿no es cierto? Personas desaparecidas con vida, ¿no? Pero esa es la visión que tenemos, de permanentemente, bueno, mira, antes de la pandemia, ¿no? Yo, como tantas, viajando al interior, a los colegios, a los centros vecinales, contando, porque esa es la memoria, pero que no va a desaparecer mientras existan ahora jóvenes como ustedes. Y vuelvo a repetir, esa juventud maravillosa que tenemos militante. Así que esa es la esperanza y la tranquilidad. La memoria no va a desaparecer de ninguna manera. Muchísimas gracias, Tati. Por favor, a usted. Gracias. Muchas gracias.